Capital y alrededores por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 94.7 de su dial. Cronos Multimedios, también en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipa, Chicuana, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, ¿cómo hace? Pone o en el Facebook o en el YouTube o Marcela Jesús o TV Canal 2 Salta. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el vehículo y se tiene que bajar o nos está viendo por televisión en su casa y tiene que salir, no se haga ningún problema. Busca en el Facebook TV Canal 2 Salta. Ahí le decía, hace clic y nos ve en directo. Pero si usted quiere, a cualquier hora del día, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted quiere leer las entrevistas completas de nuestros invitados, lo puede hacer en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Y si usted dice, no me importa nada el programa, yo quiero saber qué dice Felipe Medina con respecto a los dichos del Papa, o si no se enteró qué fue lo que dijo el Papa sobre la justicia social, sobre el gobierno, sobre todo lo demás, usted lo puede ver solo a Felipe Medina. ¿Cómo hace? Busca el teléfono, busca la computadora, ingresa a YouTube, ahí busca el canal Marcela Jesús. Ahí lo tenemos al canal, bajamos un poquito, bajamos un poquito, bajamos un poquito. Ahí tenemos algunas de las últimas entrevistas. Ahí está Javier Cairú, Manuel Pailer, Gastón Galíndez, Eloy Vidal Alcalá. Y apenas termine el programa va a estar la entrevista de Felipe Medina. Y si quiere ver las partes más importantes, lo puede hacer en nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús. Usted nos puede ver, leer y escuchar donde sea y a la hora que sea. Le damos los buenos días. Bienvenido, licenciado, a De Buena Fuente. ¿Cómo está usted? Bien, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con vos y compartir este espacio que es de reflexión, no solamente de noticias o novedades, ¿no? Seguro. Porque el Papa está en un encuentro en este momento en Roma de los movimientos sociales, comunidades de base, que se hace cada tanto tiempo. En el año 2015 fue el primer encuentro de este tipo, de este estilo, en Bolivia, cuando el Papa vino a Santa Cruz de la Sierra. En Bolivia cuando él vino, fue, sí, fue el primer encuentro y el Papa acentuó ahí algunas preocupaciones que tenía sobre no solamente el tema de la guerra, que en ese momento en 2015 no eran tan... había una guerra fría y había también algunos conflictos más focalizados en algunos países alrededor del mundo. Hoy tenemos casi, digamos, al borde de una guerra de escala mundial, como el caso de Ucrania, Rusia, Israel, Palestina, los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah. Entonces ha generado un cuadro muy complejo a nivel mundial de violencia y hasta una amenaza permanente de violencia usando energía atómica, que podría tener consecuencias impensables para todo el planeta. Y esto es una angustia, una preocupación permanente, y estos movimientos tratan también estos temas porque la violencia
se genera ante el silencio de los que hacen las cosas bien o saben cómo está el bien, ¿no? El Papa usó una expresión muy linda, dice el silencio en estos días, ¿no? El silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio. Es ¿A decir, qué se refería se específicamente? refiere a la... es como que vivimos en un mundo del qué me importa, no pasa algo y no nos conmueve ya, de tal manera que muchas de las imágenes de la guerra, tanto de Ucrania como la de Israel, la vemos como películas, como series, y ya tenemos esta conciencia de no O involucrarnos sea, la absolutamente en vemos nada. como serie lo que no estamos ni cerca. Yo hablo con Claro. gente que vive en Polonia, por ejemplo, tan desesperados, asustados todo el tiempo, porque ahí ya les toca a ellos, ¿no? Claro. Y en el 2015 se hizo el primer encuentro, y los otros encuentros, ¿dónde se hicieron? Fueron ¿Cómo en fueron? Roma, En en Roma. Roma. El Papa habla también del origen de la violencia, cuando habla del silencio, de la indiferencia, hace hincapié en la cobardía de los políticos y dice expresamente la cobardía de los políticos que cambian convicciones por conveniencias. Esto está dentro del marco de las declaraciones que hizo. Sí. Y tiene, algunos lo toman como que era un mensaje para la Argentina, ¿no? Eh, Igual que cuando habló esto que tanto conmovió al país, a la prensa en el país en general, Ese sí era un mensaje directo para la cuando Argentina. dijo en vez de gastar en justicia social, se gasta en gas pimienta y del más caro, y que ya es bastante caro, para reprimir. Y es una palabra que para nosotros tiene una resonancia muy particular y muy fea, ¿no? La palabra reprimo o soy, hay un movimiento Represor. de represor, Sí. tenemos historias muy frescas todavía, la generación nuestra en ese periodo oscuro de la Argentina, nosotros teníamos 15 años, 16 años y todavía recordamos los movimientos de tensión que vivíamos. Entonces no es fácil hoy, digamos, vivir, pensar que se puede volver a un clima parecido a esa época. Sería terrible. Y Recordamos, Gustavo, a la audiencia que está sentado acá con nosotros en nuestros estudios, el licenciado Felipe Medina. Él es licenciado en Ciencias Religiosas. Lo que quieran comunicarse, opinar, mandar consultas, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Simplemente enviando un mensaje, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto al 3874 147505 o al 3874 40 45 37. Y pueden enviar todos sus mensajes, ya sea por WhatsApp o mensaje de texto. Ahora, si quieren llamar, lo pueden hacer, pero el número fijo es 3873 1422 63 3873 1422 63. Esas son las cambias de comunicación. ¿Lo sorprendieron las declaraciones del Papa Felipe? ¿Es la primera vez que dice algo tan fuerte? ¿Cómo es? no, viene hablando con mucha claridad y mucha franqueza respecto a las preocupaciones que tiene el país. Eh, yo pienso que él ha tenido otras expresiones también duras con respecto a serenar el país y no generar un clima de confrontación y violencia, porque el estilo de gobierno que se está manejando en este momento, yo tengo esperanza que puede producir un cambio, pero un cambio que puede llegar a lo económico, pero si no tiene un aspecto de, digamos, de compasión social. Compasión hablamos como una forma de generar una cultura social que provoque, que se llama la justicia, no la indiferencia y no la cultura del ganador. Es decir, acá tenemos muy fuerte metido esto, ¿no? Gana el mejor, solamente premiamos al que ganó, y cuando hablamos de política y de política social, tenemos que pensar en el pobre. El pobre no puede esperar, no puede esperar, y el país tiene en este momento, quiere aplicar un sistema económico, político llamado liberalismo, que hay un liberalismo moderno que tiene en cuenta este equilibrio que hay entre
ajustar las cuentas, llegar a un déficit cero, pero no olvidarse que la macroeconomía tiene que bajar a la microeconomía, bajar a Doña Rosa, le tiene que llegar los beneficios de este ajuste, de esta mejora, digamos, estructural de la economía a nivel global, tiene que llegar a la mesa diaria. ¿Y está llegando? ¿Qué No, está pasando en la Argentina, ese es el Felipe? problema que pasa en Argentina. La presión fiscal es más fuerte y sobre todo en los sectores medios, el sector que produce, la gente que trabaja. En la época anterior, de los gobiernos anteriores, que podemos estar de acuerdo que hubo corrupción, se dilapidó mucho dinero, se fabricó plata sin sustento, está bien, hoy necesitamos un ajuste, necesitamos un cambio, pero si eso no baja, la gente no sirve, porque la gente no puede esperar y necesita respuesta inmediata. Pero si por un lado los sueldos se van despreciando, no se van a ajustar hasta fin de año, al menos hasta el año que viene no va a haber ningún tipo de ajuste a favor de la gente. Hay problemas hasta para comprar un kilo de hierba, porque la gente no tiene plata. Y algo que está sucediendo, por ejemplo, el turismo, que en esta época era muy bueno en algunos lados, bajó ya un 30%. En algunas partes están saliendo las liquidaciones de ropa de verano. O sea, recién empezó a hacer calor y ya están apareciendo las liquidaciones. ¿Por qué? Porque no se vende absolutamente nada. Y si no se vende, cierran los negocios, cierra todo y la gente se queda sin trabajo. El problema grave en este momento es el índice alto de desocupación o precariedad laboral, mientras hay un porcentaje muy alto de gente que está buscando un segundo trabajo u otro ingreso, porque los sueldos, aunque hayan aumentado, no alcanzan para cubrir los costos de vida que tiene que ver con el sustento, el alimento. Ya no hablemos de la ropa porque casi nadie compra. No se compra ropa, por eso. Se buscan las ofertas, se buscan las ofertas, se buscan las segundas marcas. Y estamos hablando de un sector que antes podía darse el gusto incluso de salir a comer afuera. Hoy no se puede decir, está muy difícil. Esto hace que veamos confiterías grandes, estructuras grandes vacías, mucho personal, y tiene implicancia directa en la ocupación, en el empleo. Y también crece por otro lado la precariedad laboral. La gente a cualquier precio trabaja porque necesita y ahora más porque un ingreso. Se viene la reforma laboral en donde los empresarios, los dueños de negocios no van a estar obligados a absolutamente nada, ¿no? Este es el problema. A ver, entonces ya vamos a aparecer, no sé, los chinos, la India, donde el sueldo va a ser pero muy bajo. Yo te cuento con el tema del sistema laboral. Yo creo que la gente a veces no conoce historia en general. El sistema liberal propuesto del que se habla permanentemente por nuestros políticos hoy, no todos, y te digo, yo todavía tengo confianza que esto puede cambiar, pero el sistema liberal de los años de 1890, 1900, yo escucho a gente decir, Argentina era una potencia agrícola, ganadera, exportadora en 1910, en el centenario de la patria. Queremos volver a esa Argentina grande, pero pocos se acuerdan que esa Argentina grande, los que trabajaban en el campo, no existían, no tenían derechos. Y una persona gran defensor... Era el peón y el patrón. Claro, el gran defensor, un amigo gran defensor del estilo liberal, se quedó, cuando le comenté esto, dijo, mi abuelo llegó al país a principios del siglo, trabajaba en un frigorífico grande, y a los 35 años se enfermó de la espalda porque cargaba la media red, empezó con problemas pulmonares, y el patrón le dijo, no, usted no puede seguir trabajando. Pues bueno, dice, ¿qué hago? Deme otra tarea. No, vaya a la casa.
Sin sueldo. Sin sueldo, Sin sueldo, sin nada. jubilación, sin aporte, sin indemnización, sin nada. Claro. Ahora, este estilo no se puede implementar hoy, porque no nos olvidemos que ya Irigoyen empezó una reforma social muy importante en el país que le costó al gobierno. Perón agarró el oleaje y también hizo toda una transformación social respecto a leyes y a derechos. Y nosotros... Justamente algunos que escucharon al Papa este fin de semana, porque lo del gas pimienta lo dijo por la Argentina y por la represión a los jubilados, sí. El tema de los corruptos que cambian la votación nos hace acordar a nuestros legisladores nacionales, por ejemplo, y es como que estaba todo dirigido, y él habló con Grabois también. Sí. Y algunos dicen, siempre supimos que el Papa era peronista. ¿Esto lo dice porque es peronista? No. ¿O lo dice porque... Y Esper, por ejemplo, en la jornada de ayer, el diputado nacional de la Libertad Avanza dijo, el Papa no sabe nada de la realidad argentina. ¿Cómo es? No, yo creo que Esper no sabe nada de la realidad argentina. Y algunos políticos no saben nada de la realidad argentina. Se han quedado en sus oficinas en Buenos Aires y poco caminan el país. ¿No? En nuestros días... El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, en el Milagro nos decía, hay que construir la Argentina desde la periferia, y hablaba de la periferia territorial. No, la territorial me refiero al interior del país, donde hay mucha riqueza de pensamiento, de cultura, de supervivencia, cosa que quizá el que está en Buenos Aires no lo vive o no lo siente. Una ciudad es otro país, es otro país. Si el Papa dijo, esto lo comentaba al comienzo, sí, que habla de la cobardía de los políticos que cambian convicciones por conveniencia, sí. ¿no? Que es una forma de corrupción. Nos daba con todo a nosotros, Yo creo que en este momento necesitamos gente de principio, de convicciones, y que pueda hablar sin miedo. Y el Papa habla de la doctrina social de la Iglesia. Escuché esta mañana a Pichetto por los medios que decía que el programa del Papa le hace daño al país. Sí. Quizá al país que él pretende construir. Yo lo escuché, estuve en el lanzamiento de su movimiento en Buenos Aires, y puede tener buenas ideas, pero hay un aspecto, hay una pata social que si no se cuida, puede generar esto que llamamos de una cultura de violencia, porque eso, el silencio de la indiferencia de estos que dicen tener proyectos, pero no son capaces de mirar en la totalidad del país, provoca el rugido del odio. Hay gente que... Nuestro país está bastante tranquilo hoy. Hay un clima de tensión subyacente, parecido a los años 70, pero que no deja de ser preocupante, pero mucha gente que ha votado este estilo de gobierno tiene todavía esperanza, tiene esperanza en un cambio, pero no con una presión fuerte en los servicios, impuestos, no una presión fuerte en la quita del valor del sueldo, es decir, porque... a la final la casta eran los empleados, los jubilados. La casta que está pagando... La casta que está pagando todos los costos de este cambio... el que trabaja. El que trabaja y los jubilados, sí. Habló del gas pimienta por la represión a la marcha sí. de los jubilados, el Papa, ¿no? Escuché una joven decir, lo escuché antes en alguien vinculado a la cámpora, me acuerdo, una chica esta de los barrios que militan, y escuché otro militante también del otro lado diciendo, habría que cortar las jubilaciones que hacen los viejos y no aportan nada. Yo digo, ¿por qué la gente sigue todavía en una postura de tanta ignorancia e incapaz de tomar un libro de historia? Y el jubilado aportó 30, 40 años de su vida para poder vivir con serenidad a lo que llamamos la jubilación, que es jubileo, que es tiempo de descanso y de alegría. Hay algunos que no hicieron los aportes, pero no es que no hayan trabajado, el patrón no le hacía los aportes. Bueno, tenemos esos casos, ahí hay del frigorífico. Sí, ahí hay protesta de mucha gente de distintos sectores que dicen por qué hay tantos jubilados que nunca han aportado nada, y la culpan al gobierno de Cristina. Sí.
de haber creado. Pero esa gente sí trabajó. Hay gente que sí patrón trabajó. no le hacía los aportes. Claro, pero ahí es donde juega el papel el político y el Estado. No hay controles. No hay controles. No hay controles para nada. Sí. Mucha gente tiene empleados en negro, no hace los aportes. Acá tengo un mensaje que dice: Esper cara de nazi, forma parte del proyecto y planificación del exterminio del pueblo argentino. Anarco-liberalista es una frase superior al fascismo. Muy sensato el señor Medina, dice este oyente o televidente que se comunica con nosotros. Y otro dice: es como en la novela Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares. Esto nos dice este oyente o televidente que se comunica con nosotros. El Papa no va a venir a la Argentina en los próximos 4 años. Algunos dicen que las declaraciones del Papa han arruinado de nuevo las relaciones con el gobierno. ¿Cómo lo apoya Graboy en cierta manera? Bueno, eso también, me acuerdo cuando en Argentina se criticaba que el Papa había recibido a Milagro Salas, por ejemplo, Rigoberta Menchú, a Graboy. Primero ellos en su momento pertenecían a un movimiento popular que está confederado a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, nos guste o no, Milagro Sala era una dirigente que mostraba cosas, como el caso de los barrios. Todo el intríngulis que después se descubre, que si recibía más plata que el gobernador, que si se quedaba con plata de esta obra, eso lo tendrá que ver el país, el Estado que tiene que controlar. Pero a nivel internacional eran dirigentes sociales de peso. Y esto valorizado, y por eso el Papa lo recibió. ¿Cómo recibe a mucha gente? Si el Papa recibió al presidente, le recibió estos días, que salió, se lo criticó mucho por recibir a los gremialistas, pero también recibió a Petovelo, a la ministra. Esto no trascendió tanto, pero la recibió y le pidió justamente que no jorobaran a la gente, que distribuyeran bien las donaciones, que no la dejaran encerradas, ¿no? Como pasó con la cantidad de mercadería a punto de vencerse que no se entregaba. Yo pienso, esto ya es muy personal, que la justicia social no es dar cosas tampoco, ni gratuitamente, pero yo creo que es crear un ambiente donde haya seguridad laboral, haya leyes que te protejan en el trabajo, haya una jubilación justa, se has aportado toda la vida. Se está quedando sin trabajo, entonces, la jubilación es cada vez menos. Entonces la presión social... Y la mercadería que tienen se la guardan, o sea, todo. Yo creo que el país no reacciona porque todavía tiene esperanza. Tiene esperanza que puedan cambiar las cosas. Las provincias tienen mucho para aportar. Los gobernadores, hay lugares donde los gobernadores han trabajado muy bien y pueden mostrar que se pueden hacer cosas a futuro. Pero hoy creo que los pobres no pueden esperar, lo dice el Papa en ese encuentro, urge un cambio, y cuando la Iglesia habla, y esto sí le diría yo a Esper o cualquiera de ellos que piensen así, he escuchado también un periodista que decía, cuando los obispos sacaron un documento para criticar el tema de la baja de imputabilidad, y el Papa salió a decir, no encarcelen la esperanza, apuesten a la educación, no a la represión en una cárcel, salió un periodista a decir, ¿qué tiene que meterse la Iglesia en esto? A ver, la Iglesia como institución no solamente enseña a rezar, sino también a comprometerse en la transformación de la sociedad en la vida cotidiana. La primera comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, creo que el versículo 21 dice, la comunidad se reunían en la oración en torno a la palabra, se cuidaban entre ellos, se repartían los bienes y ayudaban al que no tenía. Es decir, una comunidad donde nadie pasaba necesidad. Entonces, esto marcaría el inicio de la doctrina social.
los primeros obispos, sucesores de los apóstoles, estamos hablando del año 200, ya hablaban de justicia social, hablaban de la expresión justicia social, de la no represión al pobre. Cuando después se instala el Imperio Romano, son los que van custodiando que no haya tanta violencia contra el que produce, el campesino. Entonces, se va construyendo una sociedad en base a la justicia, darle a cada uno lo que le corresponde, y una forma también de caridad, que es una de las virtudes teologales, que tiene un nombre nuevo, solidaridad, ayudar a aquellos que no tienen, contener al pobre, contener al que sufre, y acá entran los jubilados, entran los discapacitados, que también son maltratados, son maltratados en este tiempo. Le quitaron los remedios. El otro día le hicimos una nota a una señora que su hijo tiene convulsiones, es discapacitado, las tiene siempre y las va a tener siempre, y el remedio que antes le daba, incluir salud, sale 80.000 pesos, ya no se lo da, entre otras cosas. Gracias por venir, Felipe. Gracias a vos, y la verdad que me quiero quedar con esto, que la gente lo piense. El silencio de la indiferencia habilita el rugido del odio. Que no haya odio, que no haya violencia. Y esto también es responsabilidad de cada uno de los actores políticos. Seguro que sí. Era Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas. Si usted recién se despertó, si se lo perdió, toda la entrevista va a estar publicada en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar, y también el video completo de la entrevista en nuestro canal de YouTube Marcela Jesús, y las partes más importantes en el TikTok Marcela Jesús.